Arrancamos entonces con la corrección del trabajo evaluatorio de neuro. En la pregunta número 1 nos decía, las vainas de mielina son el factor que, primero dice, con respecto al tejido nervioso, indique la aseveración correcta. Las vainas de mielina son el factor que determina un aumento en la velocidad de conducción del impulso nervioso, transmisión saltatoria. ¿Qué había en los puntos donde no había mielina en el axón? ¿Por qué era saltatorio? Porque en los puntos donde no hay mielina, ¿qué había? ¿Qué había en esos puntos que se llamaban nodos de Rambier? Estaban los canales de sodio y de potasio. Por eso decimos que el impulso es saltatorio, porque en los puntos del axón a donde no hay mielina, que es lo que llamamos nodos de Rambier, es donde estaban esos canales de sodio y potasio que se abren y que se cierran. Entonces, por eso decimos que el impulso era saltatorio. Al ser saltatorio, la velocidad de conducción de ese impulso era mucho más rápida. El axón se arboriza en forma proximal al cuerpo neuronal. Cuando se refiere a la arborización del axón, hacía referencia a lo que es el terminal axónico. Entonces, ¿es proximal al cuerpo neuronal? ¿O cómo era? No, sería distal. Exacto, porque yo tengo el cuerpo, exacto, tengo el cuerpo neuronal, el axón, y en este extremo, el terminal axónico. Quiere decir que son distales. Los oligodendrocitos se ubican en el sistema nervioso periférico. Claramente es incorrecta porque estaban en el central, pero ¿qué función cumplían los oligodendrocitos? Sintetizar la vaina de mielina. Muy bien, perfecto. Y la última dice, las dendritas están cargadas de vesículas con neurotransmisores. ¿A dónde están las vesículas con neurotransmisores en una neurona? En el terminal axónico. Muy bien, en el terminal axónico. Las dendritas están en el cuerpo o soma y son las que tienen los receptores para detectar los neurotransmisores. No contienen las vesículas con neurotransmisores, ¿sí? Después la 2 me dice, marque lo incorrecto respecto al potencial de acción. Cuando la membrana es estimulada, se vuelve súbitamente permeable a los cationes sodio, produciendo un flujo de este ion hacia el interior de la célula. Esto hace que se invierta el potencial de membrana, se hace momentáneamente positivo, más 40 milivolts. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Esa etapa, diríamos. Despolarización. Muy bien, despolarización, exactamente. Es decir, es la etapa donde se abren canales de sodio, el sodio empieza a ingresar a mi neurona, y como ingresan cargas positivas, eso hace que el potencial, que era negativo, porque acuérdense que la neurona en reposo tiene un potencial de menos 70 milivolts, al ingresar sodio, que son cargas positivas, eso hace que el potencial de la membrana se vuelva positivo. Cuando se llega a los 40 milivolts, se abren canales de cloro para contrarrestar las cargas positivas. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Qué pasaba cuando se llegaba a los 40 milivolts? ¿Qué ocurría ahí? A ver. ¿No era lo del potencial umbral? Primero se superaba un potencial umbral, pero antes de la despolarización vos tenías que superar el potencial umbral, que eso de hecho es la D. Dice, el potencial se dispara cuando se supera un potencial umbral. Es decir, eso ocurre antes de que se produzca la despolarización. Ah, claro, sería la repolarización, ¿o no? Exactamente, Marti. Cuando vos abriste los canales de sodio, empezó a ingresar sodio al interior, se te hizo positivo el potencial. ¿Qué pasaba inmediatamente con esos canales de sodio que se abrían? Quedaban en etapa refractaria. Se empezaron a cerrar. ¿Y qué canales se abrían? Los de potasio empezaban a estar como activos, ¿o no? Muy bien. Entonces quiere decir que la C es incorrecta
porque cuando se abren los canales de sodio, inmediatamente se cierran y se abren los de potasio. Y ahí entro en esa etapa llamada repolarización. Por eso la C es incorrecta. Respecto al potencial umbral, ¿alguien se acuerda qué valor tenía el potencial umbral? Menos 55. Muy bien, es decir, ¿qué significaba el potencial umbral? Que yo tengo que superar cierto potencial para poder generar un impulso. Eso quiere decir que no todos los estímulos te generan un impulso nervioso. Tienen que superar un potencial umbral para poder generarte un impulso nervioso o potencial de acción. El estímulo nervioso se transmite según las siguientes secuencias: axón, dendrita, cuerpo neuronal, axón, dendrita, axón, cuerpo neuronal, dendrita, axón, todas son correctas. A ver, acá ya saben que la correcta es la A. En esta secuencia A, ¿cuántas neuronas están interviniendo? 2. 2. Muy bien, es decir, una neurona presináptica y una neurona postsináptica. De la neurona presináptica, ¿qué estructura está interviniendo acá en esta Y el secuencia? terminal axónico. Muy bien. ¿Y de la postsináptica? Las dendritas, el cuerpo neuronal y el axón. Es decir, me están mostrando como una secuencia de cómo se movería ese impulso. Y en la opción B, ¿por qué está incorrecta? ¿Qué tiene de incorrecto? Porque el cuerpo neuronal tiene que estar después de la dendrita. Exactamente, porque son prolongaciones citoplasmáticas del cuerpo neuronal. Perfecto, es decir, el cuerpo neuronal tiene que estar antes del axón, en el caso que sea de la misma neurona. ¿Sí? Y la C, fíjense que dice dendrita axón, nos estaría faltando en el medio el cuerpo neuronal, porque las dendritas son prolongaciones del cuerpo neuronal. Después vamos a la pregunta 4. En la pregunta 4 teníamos imágenes. Nos dice, teniendo en cuenta el siguiente esquema sobre tipos de neuronas, marque la opción correcta. La neurona A es una neurona multipolar y por eso puede cumplir funciones de interneurona. ¿Qué tipo de neurona es esta? La Es unipolar. A ver, ¿cómo se llama? Bipolares. Tengo un axón y en el extremo opuesto tengo una única dendrita. ¿Cómo se llamaba esa neurona? Bipolar. Bipolar. Es decir, esto es una neurona bipolar. Después te dice, la C es bipolar y su estructura es un ejemplo de neuronas motoras. Miren la C. Tengo el cuerpo, una rama hacia un lado, una rama hacia el otro. ¿Cómo se llamaban estas neuronas? Unipolar. Unipolar. Muy bien, unipolar, pseudo-unipolar, que por eso la D es la respuesta correcta. Y después me dice la B es bipolar y cumple funciones de neurona sensitiva. ¿Cómo se llamaban estas neuronas donde del cuerpo salen numerosas proyecciones citoplasmáticas o dendritas? ¿Cómo se llamaba la B? Multipolar. Multipolar, perfecto, muy bien. ¿Alguien se acuerda la neurona sensitiva qué funciones cumplía? Son las que recibían las información sensoriales ¿Y a dónde las llevaban? al sistema nervioso central. Muy perfecto, muy bien. Conduce la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Perfecto. Con respecto a la transmisión sináptica, la sinapsis química, podemos afirmar todos los siguientes hechos. Las neuronas están separadas por un pequeñísimo espacio llamado hendidura sináptica. ¿Es verdad que en las sinapsis químicas no están juntas las neuronas? ¿Hay un espacio entre neurona y neurona en la sinapsis química? ¿O no? Sí, hay un espacio. Muy bien, y ese espacio se llama hendidura sináptica, a diferencia de lo que ocurre con una sinapsis eléctrica, donde las neuronas están unidas por uniones de tipo nexus. El neurotransmisor liberado no puede ser recaptado por el axón que lo liberó. ¿Qué pasa
pasa con el neurotransmisor que libero? ¿Qué podía pasar con ese neurotransmisor? Lo podía reciclar. Muy bien, o lo podía, sino que, si no lo quería recaptar, ¿qué podía hacer? Degradar en proteínas más simples, en moléculas más simples. Degradarlo enzimáticamente. Muy bien, perfecto. Quiere decir que un neurotransmisor sí puede ser recaptado por la neurona que lo liberó. Un neurotransmisor puede causar una hiperpolarización o una despolarización en la neurona contigua. ¿Cómo se llamaba cuando un neurotransmisor hiperpolariza una neurona? ¿Cómo se llamaba ese tipo de neurotransmisor? A ver, El excitador. al revés, cuando la hiperpolariza es inhibidor. Cuando la despolariza es excitador. Entonces, quiere decir que un neurotransmisor se puede hiperpolarizar o despolarizar una neurona. Entonces, recuerden lo siguiente. Cuando yo digo que un neurotransmisor es excitador, se abre en la neurona posináptica canales de iones positivos, de sodio, de calcio, se despolariza la neurona posináptica. Cuando un neurotransmisor es inhibidor, en la neurona posináptica se abre canales de aniones, es decir, por ejemplo, de cloruro. Entonces la neurona, en vez de volverse más positiva, se vuelve más negativa, se hiperpolariza. Por eso decimos que es un neurotransmisor inhibidor. Las terminaciones sinápticas sintetizan de manera continua al neurotransmisor y lo almacenan en pequeñas vesículas. Eso es verdad. De hecho, me dijeron ustedes que estaban en el terminal axón. Con respecto a las células de la glía, todo es correcto excepto la célula de Schwann tiene la misma función que los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Es verdad que tienen la misma función? Sí. Muy bien, ya lo dijimos, sintetizar mielina. Por eso la C es incorrecta, porque los oligodendrocitos sintetizan la mielina, no participan en la barrera hematoencefálica. Después la B me dice, las células satélite brindan sostén a las neuronas ubicadas en los ganglios del sistema nervioso periférico, ¿es verdad? Y la D me dice, las células ependimarias forman el revestimiento de los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula y se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido, ya lo vamos a ver mañana, es un líquido que se encuentra en el sistema nervioso central, en la médula, en el encéfalo, y entre las muchas funciones que cumple, sirve, por ejemplo, para amortiguar golpes. Entonces es una protección más que tiene nuestro sistema nervioso central. Vamos con la 7. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores del sistema nervioso central es fundamentalmente inhibitorio? Acá tienen marcado el GABA. Recuerden que el GABA, chicos, es obviamente nuestro principal neurotransmisor inhibidor, participaba en lo que es la conducta motora y también estaba relacionado con los ritmos circadianos y se liberaba en el sistema nervioso central. ¿Qué era la dopamina? Era un neurotransmisor que qué características tenía o dónde intervenía. ¿Cómo era lo de la dopamina? Era la excitación emocional. Podía ser inhibitorio y excitatorio y participaba, por ejemplo, en los movimientos voluntarios. Por eso, cuando hay un déficit, por ejemplo, si hay una atrofia en las neuronas que liberaban dopamina, se producía el mal de Parkinson. La dopamina participaba muy bien en la excitación emocional, también en los movimientos voluntarios. Y puede ser inhibitorio y excitatorio. El glutamato, ¿qué pasaba con el glutamato? Es Era solamente, Era excitador. es solamente excitador, muy bien, y está relacionado con procesos de aprendizaje y memoria. ¿Y la noradrenalina, que es otro neurotransmisor?
¿Qué pasaba con la noradrenalina? Podía ser como inhibitorio o excitatorio y participaba en el estado de alerta, en la excitación conductual y emocional. Entonces, recuerden que la adrenalina y noradrenalina son los que llamamos neurohormonas. Bien, vamos con la 8. La membrana celular de una neurona que está en reposo, fíjense que acá me hace la aclaración, está en reposo, es altamente permeable al sodio. Es más permeable a los aniones que a los cationes. Es relativamente permeable al potasio, es igualmente permeable a todos los iones. Analicemos un poco la pregunta. ¿De qué depende la permeabilidad de una membrana? Que sea más permeable o menos permeable a una sustancia. ¿De qué depende? Depende de la carga. A ver, De los canales. muy bien, de los canales. ¿Qué de los canales? De la cantidad de canales, es una. ¿Cuántos canales tiene? Cuanto más canales tenga, más permeable a esa sustancia es. ¿Y qué más de los canales? De la selectividad o de que si están abiertos o cerrados. Eso, muy bien, perfecto. Es decir, de la tendencia a estar abiertos o cerrados, porque si yo tengo 100 canales de sodio, pero tienden a estar cerrados, ese sodio no va a poder entrar ni va a poder salir. Entonces, no solamente dependo de la cantidad de canales, sino de la tendencia a estar abierto. ¿Y qué pasa en la neurona? ¿Es más permeable al sodio o al potasio? Al potasio. Muy bien, es más permeable el potasio que al sodio. De hecho, es relativamente permeable al potasio, porque además de tener estos canales dependientes de voltaje de potasio, ¿qué otro tipo de canal de potasio tiene? La bomba de sodio y potasio. Bien, esa lo que hace es meterte qué y sacarte qué. Mete potasio y saca sodio. Bien, ¿y qué más hay aparte que son exclusivos de potasio, por ejemplo? ¿Qué otro tipo de canal de potasio tenés? Los canales de fuga de potasio, que son canales que siempre están abiertos y que me permiten que el potasio tienda a salir de la neurona, porque recuerden que tengo más concentración de potasio intracelular. Entonces, estos canales de fuga de potasio tienden a que el potasio salga de mi neurona, porque el potasio son canales pasivos, están abiertos, va desde donde hay más concentración a donde hay menos, y hay más concentración adentro. Entonces, la neurona es relativamente permeable al potasio. De todas las opciones acerca del impulso nervioso, solo una es correcta, márquela. El principal catión intracelular es el potasio y se encuentra 30 veces más concentrado dentro que fuera de la célula. ¿Es verdad? ¿Hay 30 veces más potasio intracelular? Sí, Muy bien, sí, exacto. ¿Y cuántas veces de sodio hay más afuera? Porque 10. muy bien, tengo 30 veces más potasio intracelular y 10 veces más sodio extracelular. El principal anión intracelular es el cloruro. ¿Cuáles son los principales aniones que teníamos dentro? Que tenían ese dibujito, que tenían los iones dentro y fuera con colores. ¿A dónde predomina el cloruro? habían orgánicos o no dentro de la célula. Muy bien, perfecto. Los que predominan son aniones orgánicos dentro de la célula, como por ejemplo aminoácidos, nucleótidos, proteínas. ¿Y dónde predominaba el cloruro? En el medio extracelular. Perfecto, muy bien. Los canales pasivos de potasio están siempre cerrados, no así los de sodio, que están siempre abiertos. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Eso no sería que es al revés. En realidad los de sodio están siempre cerrados y los de potasio siempre abiertos. Exacto, el potasio, que ahí está un poco lo que les estaba diciendo yo recién, los canales de potasio de fuga tienden a estar abiertos y el potasio tiende a salir. La fuerza o potencial de impulso no es siempre la misma.
sino que depende de cuán fuerte sea un estímulo. ¿El impulso nervioso es siempre igual o no? Sí, Exactamente, siempre es igual, independientemente del estímulo que llegue. ¿Qué cambia? La frecuencia. Muy bien, es decir, lo que yo voy a hacer es más números de impulsos por minuto, pero la intensidad del estímulo, por más que sea fuerte o débil, no te cambia la intensidad del impulso nervioso. Lo que sí tiene que superar es un potencial umbral. O sea que hay dos cosas muy importantes a saber del impulso nervioso. Una, que no todos los estímulos te generan un impulso. Se tiene que superar un potencial umbral. Y dos, que siempre el impulso nervioso tiene la misma intensidad. Lo que te cambia es la frecuencia, el número de impulsos nerviosos por unidad de tiempo. Vamos con la 10. Con respecto a las clases de neuronas, es incorrecto. Las neuronas sensoriales reciben información de estímulos internos y externos. ¿A dónde conducen esa información las neuronas sensoriales cuando reciben la información de los receptores? ¿A dónde la llevaban? Sistema nervioso central. Perfecto. Las interneuronas conectan regiones localizadas en el sistema nervioso central y forman circuitos. Eso está perfecto. Las neuronas de proyección transmiten del sistema nervioso central a los efectores como músculos y glándulas. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque la Eso lo retransmiten hacen de las los neuronas músculos. motoras. Muy bien, eso lo hacen las neuronas motoras. Llevan la información desde el sistema nervioso central a un efector, que puede ser un músculo o puede ser una glándula. Las neuronas motoras son efectores del sistema nervioso central, por ejemplo, sistema muscular. Eso es correcto. ¿Sí? La neurona de proyección siempre se queda dentro del sistema nervioso central transmitiendo información. No lleva información a un músculo o a una glándula. Vamos con la 11. ¿Cómo se denomina la amina que está relacionada con el despertar, el comportamiento sexual, la regulación de la secreción hormonal y los umbrales de dolor? Acá, ustedes tenían que tener en cuenta que esa sustancia cumpliera todas las funciones. Por ejemplo, la melatonina es una hormona que produce la glándula pineal que me regula el sueño, básicamente. Me regula los ciclos de sueño y vigilia, pero no cumple o no tiene relación con los umbrales de dolor o con el comportamiento sexual. El glutamato, ¿qué funciones cumplía? ¿Qué dijimos el glutamato? ¿Que era un qué? Perdón. ¿Que era un qué? que era un excitador. Perfecto, y estaba relacionado con la memoria y con el aprendizaje. O sea, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo acá. Y las encefalinas, ¿alguien se acuerda lo que pasaba con las encefalinas? Eran ¿qué? Producidas por nosotros mismos. ¿Y qué característica tenían? ¿Qué regulaban? Eran analgésicos endógenos. Son producidos por nuestro propio sistema nervioso central y cumplen la función de ser analgésicos endógenos. Son analgésicos, es decir, regulan el dolor y los producimos nosotros mismos. Entonces, si bien estaba relacionado con el dolor, no estaba relacionado con el comportamiento sexual o con el despertar. La única que cumplía con todas esas funciones era la histamina, que es un neuromodulador. Y la última me dice, con respecto a la propagación del potencial de acción, indique la opción correcta. La propagación se produce en cualquier sentido, es bidireccional. A mí, profe, ahí me dio duda porque, o sea, si bien era bidireccional, se decía que solo se cumplía al final en un solo sentido. Pudiendo ser bidireccional, porque puede ser bidireccional, solo es en un solo sentido, es decir, es unidireccional. Siempre va desde el cono axónico hacia el terminal axónico. Siempre es unidireccional. Por eso es incorrecta. Después te dice, en la zona del axón donde se está propagando el impulso,
el interior del mismo es positivo con respecto al exterior. ¿Por qué se vuelve positivo el interior? Porque ingresa sodio. Por lo que se despolariza. Perfecto, porque ingresa sodio, muy bien, perfecto. En las fibras amielínicas, la velocidad de propagación del potencial es más alta que en las fibras mielínicas. No, en realidad lo que hacían las fibras mielínicas era que incrementara, o sea, la velocidad de propagación. Muy bien, porque hacen que sea saltatorio. Entonces, la D es justamente lo contrario a lo que dice ahí. Dice, la mielina permite una propagación en forma saltatoria, eso es verdad, lo que disminuye la velocidad del impulso. Todo lo contrario, se aumenta la velocidad del impulso de la mielina. Por eso la D también era incorrecta. Entonces, ¿ha quedado alguna duda de este práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿O algo de teoría que no se haya entendido? Bien, bueno, entonces, vamos a llegar hasta acá con la corrección del práctico. Mañana vamos a arrancar con sistema nervioso, así que los que vayan presencial, porfa, lleven la unidad descargada, y el resto vamos a arrancar en forma virtual con sistema nervioso. Igual descárguenla, es una unidad bastante larguita, pero es una unidad muy interesante, así que vayan descargándola, así mañana la empezamos. Que tengan un hermoso día, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chao, Dani, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.